Hola a todos y a todas. Mirad estos buñuelos de viento. Están deliciosos. Son los que hacía mi abuela, súper esponjosos, los tradicionales, los que nos encanta en todas las casas. Quedaros conmigo que lo hacemos juntos. ¡Hasta ahora! En una olla a fuego lento, yo lo tengo al número 3. Ponemos la leche, la canela, que la rompemos, y la cáscara de naranja y de limón. Y dejaremos hasta que empiece a hervir. Así poquito a poco, a fuego lento, y enseguida volvemos. En el momento este que empieza a hervir, paramos el fuego y retiramos del fuego y lo colamos. Para que no caiga nada. Así. Ahora limpiamos la olla y volvemos a utilizarla. Ya hemos limpiado la olla, entonces volvemos a poner la leche que hemos colado y añadimos la mantequilla. Esperamos a que se nos deshaga y también añadimos la cucharadita de azúcar y la cucharadita de sal. Y ahora vamos removiendo hasta que se nos deshaga toda la mantequilla. Todo este proceso se hace con el fuego, ya digo, bajito, ¿eh? Entonces mira, ahora empieza a hervir y es el momento de ponerle de golpe la harina. Y vamos a mezclarlo bien hasta que tengamos una masa. Se tiene que incorporar todo bien, con el fuego bien bajito, ¿eh? Ahora lo he pasado al número 2. ¿Veis cómo se va formando la masa? Tiene que incorporar bien con la harina hasta que no veamos nada de harina. ¿Sí? Y tampoco grumos. Y así vamos a estar como 2 o 3 minutitos hasta que veamos que se incorpora todo bien. Como veis, ya no hay grumos ni nada. Entonces ahora lo ponemos aquí en un bol y vamos haciendo así para que se temple la masa. Vamos rompiendo así hasta que lleguemos a templarla. Todavía está caliente, pero le ponemos la cucharadita así de levadura y volvemos a incorporar mientras se nos enfría. Así. Y cuando lo tenga incorporado, vuelvo con vosotros. Todavía está caliente, ¿eh? Pero ya no quema tanto. Entonces ahora vamos incorporando huevo a huevo, uno a uno. Ponemos el primero y lo incorporamos a la masa. Cuando lo tenemos así incorporado, ponemos el segundo y hacemos lo mismo, así con los 5 y enseguida volvemos. Esta es la consistencia que tiene que quedar. Es una masa así que es pastosa. Entonces cogemos así, levantamos y mirad, aquí cuando cae, lo que queda aquí es transparente. Este es el punto exacto donde la masa, ¿veis? Es transparente. Mirad, transparente cuando cae. Este es el punto donde te dice la masa que está en su punto. Entonces ahora pasamos a la olla o a la sartén. Ponemos un aceite girasol de freír, abundante, como veis. He preparado también un plato con papel absorbente, que es donde dejaremos primero los buñuelos. Y azúcar mezclado con un poco de canela. Está riquísimo. Entonces ahora con la ayuda de 2 cucharas mojamos así las 2 cucharas en el aceite que tenemos calentando y cogemos así una poquita y nos ayudamos con la otra cuchara y lo ponemos aquí. No hay que llenar, la cuchara, entonces vamos poniéndolo así y ya veréis, ahora os lo enseño, cómo ellos solos se irán dando la vuelta y crecen, porque como lleva también la levadura, vamos moviéndolo así y ellos solos van girándose, ¿veis? Los dejaremos así hasta que estén tostaditos y enseguida os lo enseño. Así están. Entonces ahora los escurrimos y los llevamos al papel absorbente que tenemos preparado, al plato, así, y volvemos a hacer, volvemos a poner más buñuelos y así haremos con toda la masa. Y estos que tenemos aquí, los que acabamos de sacar, aún estando calientes, los pasamos al plato con la azúcar y la canela. Así los vamos rebozando
Y ya los vamos poniendo aquí, a la bandeja, donde los vamos a servir. Y así vamos a hacer con todos. Y enseguida os digo cuántos han salido. Aquí tenemos ya el trabajo acabado. Nos han salido 57 buñuelos, mirad. Esto está súper esponjoso. Mirad. Está riquísimos, de verdad. Crujientes por fuera y es el viento por dentro. De verdad que tenéis que probarlos. Os va a encantar. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!